Eh, Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases de posgrado. Entonces me toca que hablar de lo que es metástasis cutáneas. Entonces la clase está basada en el artículo que había mandado el doctor. Voy a empezar un poco de introducción del artículo, pues más o menos aproximadamente esta es la presentación de las metástasis a nivel de la piel. Se va a presentar en el 2% a nivel general de todos los cánceres. Vamos a ver más adelante cuáles son los más frecuentes, pero cuando miramos como esta lesión que el paciente presenta vitiligo y aquí en el área torácica a nivel del tórax anterior del lado izquierdo, casi llegando a la línea axilar anterior, entonces miramos que estas nuevas presentaciones tenemos que tomar en cuenta porque puede ser un signo de una nueva neoplasia o de una neoplasia ya conocida que sea recurrencia. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues precisar el momento del diagnóstico y siempre pensar en que sea una recurrencia maligna o una nueva lesión para intentar realizar la biopsia de estos pacientes e iniciar el tratamiento adecuado. Entonces, más o menos el artículo lo divide en dos fases, entonces en sexo masculino y en sexo femenino. Entonces, dependiendo del sexo, pues en la mayoría de las mujeres va a ser metástasis cutáneas, el cual se va a originar en lo que es la mama. Entonces, el 70% de todas las presentaciones se va a originar en un tumor primario de mama. En cambio, en hombres, pues aproximadamente el 32% se va a referir a melanoma y en frecuencia pues el 11.8% en pulmón y 11 también por ciento en colon. Miramos esta imagen del lado inferior izquierdo que estas son mencionadas las artículo, son metástasis cutáneas, el cual se originó de lo que es la mama. Muy rara vez se va a presentar en el párpado superior, pero estas son lesiones que siempre al visualizarlas pues hay que tomar en cuenta y sospechar en malignidad. En la segunda imagen del lado izquierdo, la segunda imagen en medio de las dos imágenes que están izquierda y derecha, sí logramos ver con observación, pues no sé si mira mis flechas, pero aquí se mira la resección amplia de un primario que tuvo un paciente en melanoma. Entonces vamos a mencionar bien cuáles son las diferencias más adelante de lo que es microsatélites, lesiones satelitales o ganglionares en los melanomas. Entonces esto es muy frecuente porque si miramos los bordes de esta lesión, la recurrencia en los melanomas pues se va a hacer en la mayoría en donde existió la lesión primaria. Entonces si miramos en el borde, pues todo esto es una nueva recurrencia y por decir, posiblemente sea lesiones satelitales de un melanoma que ya se trató anteriormente. Y en la última imagen del lado derecho, miramos que es la presentación de una nueva recurrencia de un melanoma mucoso. Entonces, si miramos aquí ya hay pérdida de la estructura y lo que hace es, cuando hay una nueva recurrencia de piel, pues lo que provoca en los pacientes es primero la deformidad de lo que era sano, por decirlo así, y otra cosa es que esto pues, provoca dolor en esos pacientes. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a consultar por dolor o por deformidad de estas nuevas lesiones. Entonces, en frecuencia, estamos mencionando en esta gráfica de pastel del lado izquierdo, pues miramos que si es en mujeres, la mayoría del 70% se va a presentar en recurrencia de mama. Y después en disminución, el segundo en frecuencia es el melanoma. Entonces, esa es la mayoría de las lesiones que tenemos que considerar cuando presenten estas lesiones. Y estos en mujeres. Y también en hombres, pues el primer lugar siempre es el melanoma, seguido lo que es pulmón y colon. Entonces, muy rara vez están las siguientes nuevas lesiones y miramos menos del 10%, pero siempre hay que tomarlos en cuenta al momento de la presentación clínica de estos pacientes. Complicaciones pueden llegar a estos pacientes, pues como miramos la desfiguración de las nuevas recurrencias y el paciente pues puede presentar ya tardíamente dolor, sangrado y el drenaje, pues todo esto pues lleva a contribuir a la morbilidad de sus pacientes. Entonces, si miramos la lesión del lado izquierdo de la primera imagen, miramos que es una lesión el cual se extiende aparentemente de un primario de colon, en el cual se mira que el paciente pues, ya
Si miramos ahí tiene la bolsa de la colostomía del lado izquierdo. Entonces esta es una recurrencia de piel secundaria a un cáncer de colon. En la segunda imagen pues miramos la lesión ulcerada de una recurrencia en lo que es un cáncer de mama, estas cutáneas que se miran alrededor de la lesión, y la lesión más llamativa es la lesión que ya tiene fibrina en medio de todas estas lesiones, ¿va? Y la última imagen, pues miramos que es una recurrencia de un cáncer de cabeza y cuello, el cual refiere que la primera lesión primaria pues originó en lo que es el paladar duro, y esta es pues, la recurrencia, y el cual pues se mira toda la desfiguración de la lesión y del paciente, ¿va? En base a mortalidad, pues si depende de qué tipo de cáncer sea. En la mayoría que tienen buen pronóstico, pues se refiere que miramos que en mama, en mujeres era mama, pero menciona lo que es el endometrio, pues muy rara vez va a metastizar piel, pero tanto endometrio como cáncer de mama, pues tiene una buena supervivencia. En base a las demás lesiones, pues miramos que si es de pulmón, como cualquier neoplasia primaria de pulmón, pues tiene mal pronóstico, y así sucesivamente, pues miramos en la gráfica cuál es el que es más mortal, como el primer lugar el pulmón, y ahí páncreas, pero también a nivel general sabemos que estas son lesiones también de alta mortalidad, pero más o menos lo que nos interesa más que se va a presentar es mama y melanoma. Miramos que el pronóstico pues tiene un buen pronóstico a nivel de la mama, y en melanoma pues más o menos la supervivencia entre 18 meses. Entonces vamos a hablar más característicamente en lo que es el melanoma. El melanoma, pues vimos que un 32% se da en hombres y un 12% en mujeres, y esta es la metástasis más común, el cual se va a dar a piel, seguido de mama en mujeres. Entonces, ¿cómo se puede presentar esta lesión? Pues miramos esta lesión inguinal, se puede presentar de un nódulo pigmentado o una forma ulcerativa. También se puede presentar como medio de pápula. Recordemos que los pápulas no tienen bordes. So, la lesión como mácula. Entonces, esas son las presentaciones que va a tener el paciente, y dependiendo, vimos que la incidencia de estos pacientes es del 2% a nivel general, pero en melanoma también vimos que en hombres es un 32%, entonces por eso varía la incidencia en estos pacientes. En cambio, a la supervivencia, pues el artículo lo divide en base a la clasificación TNM, entonces solo lo voy a mencionar porque el artículo, dependiendo del estadio, así es la supervivencia. Solo mencionando que el TNM, pues los estadios del T, es, si miramos una lesión menor de 1 milímetro, pues es un T1, ya entre 1 a 2, un T2, mayor de 2 y no mayor de 4, pues T3, y mayor de 4, pues ya son las lesiones en T. Pero lo más importante en esto son los estadios ganglionares, porque en base al estadio 3, que es el estadio ganglionar, pues así es el pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta el TNM en esto? Pues es la presencia de nódulos satelitales o microsatelitales, ya que eso sí, voy a explicar más adelante cuál es la diferencia, pero esto lo divide en un N1, y si miramos cada clasificación N1, N2 o N3, pues lo va diferenciando en letras también, y esto pues la diferencia de cada uno es si hay una lesión microsatelital, una lesión satelital o más lesiones ganglionares. Entonces, en el N1 miramos que son lesiones microsatelitales, el cual pues puede ser clínicamente, se visualiza clínicamente o se detecta por medio de la biopsia. Cuando tenemos un estadio N2, pues ya hay más lesiones, tanto microsatelitales como satelitales, pero esto varía en base a cuánto se encuentre uno. Entonces, si encontramos entre 2 a 3, pues ya es un N2, y así la clasificación. Y si encontramos más de 4, pues ya es un N3. Y la diferencia también en esto es que la diferencia de donde yo leí, si es que también las enfermedades distantes, pues puede ser metástasis, pero la diferencia es que cuando hay una lesión continua menor de 0.2 milímetros, esas son lesiones microsatelitales. Entonces, cuando son de mayor de 0.2 milímetros, siguiendo la cadena ganglionar de la lesión, pues ya son enfermedades
satelitales, y más allá de esto, pues siguiendo la cercana a la lesión primaria, pues lo menciona como nódulos ganglionares, siguiendo la cadena ganglionar. Ahora bien, si la lesión está más allá de la lesión primaria, supongamos que la lesión se originó en la planta del pie y encontramos un nódulo ganglionar en lo que es muslo o tórax, pues ya es una enfermedad metastásica. Entonces, en base a eso, pues lo divide si esa piel en M1, si involucra lo que es el pulmón o enfermedad visceral, pues ya es un M1B, y M1C pues lo divide ya en lo que es ya una enfermedad visceral, el cual no está piel y no está pulmón, y el M1D pues ya incluye los tres. Entonces esa es la diferencia también entre el estadio de metástasis en M1. Entonces me voy a centrar más en la enfermedad ganglionar, porque en base a eso menciona el artículo que es el pronóstico, porque todavía miramos a un paciente con estadios 1 o 2, pues el tratamiento siempre es quirúrgico. Ya en estadio 3, pues voy a mencionar el tratamiento, pero miramos que cuando ya hay una afectación microsatelital, satelital o de la cadena ganglionar, pues ya es un estadio 3, y dependiendo qué tanta afectación haya y el tamaño tumoral, pues lo divide en estadio 3, el cual va del 3A, B, C, D, y eso es la afectación y el tamaño tumoral. Entonces, pero no tiene enfermedad a distancia, y esa es la diferencia en los estadios. Entonces, miramos que son lesiones muy milimétricas, ¿va? Porque si miramos la supervivencia, si tenemos una lesión más o menos entre 1 a 2 milímetros y una enfermedad microsatelital, pues el pronóstico es muy bueno. Si miramos la supervivencia a 5 años es del 93%, y en base a conforme vaya creciendo la lesión y la enfermedad ganglionar, pues el pronóstico baja. Si tenemos un estadio 3D, pues miramos que la supervivencia en estos pacientes pobres de un 32%, y de 10 años pues es del 24%. Entonces, miramos nuevamente la lesión. Entonces, si hay una lesión que está contigua y está clínicamente menor de 0.2 milímetros, es una lesión microsatelital. Entre 0.2 más o menos hasta 1 centímetro es enfermedad satelital, y mayor de eso pues es la cadena ganglionar. Entonces, siempre esto es un estadio 3. Si la enfermedad se presenta más allá de eso, pues ya es una enfermedad metastásica. Entonces, el tratamiento para estas nuevas lesiones, pues el artículo menciona 4, el cual es solo de forma paliativa, una resección quirúrgica, una radioterapia. También sabemos que a esta enfermedad responde muy bien a lo que es la inmunoterapia, y lo que menciona el artículo es este medicamento que se llama Talomugen, la Fareparepec, o en deletreado en inglés es TBEC. Entonces, ¿qué es este medicamento? Este medicamento, pues lo que menciona es que es un tipo de virus de herpes simples, el cual se administra de forma subcutánea en estos pacientes y se puede inyectar en donde es la nueva recurrencia o los ganglios que están a enfermedad a distancia o metastásicas. Y esto lo que va a hacer es que va a realizar una respuesta inmune producida por inmunidad adaptativa. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, si miramos en la primera imagen del lado izquierdo superior, pues miramos que se administra lo que es el TBEC. Y esto lo que va a hacer al momento de entrar a circulación a las células cancerígenas, pues lo que va a hacer es que a través de la inmunidad adaptativa va a estimular lo que son los GMSFS, que son los estimuladores de granulocitos. Y esto lo que va a hacer los estimuladores de granulocitos, lo que va a hacer es que va a activar lo que es los células T citostótica o TCD8, y secundario a todo eso, pues la muerte celular. Entonces esto se ha visto que reduce lo que es el tamaño tumoral. Entonces ya revisando un poquito más de esto, pues encontré este artículo que se llama Optin, que salió en el junio de 2019. Entonces lo que comparaba era esto, es el TBEC versus los estimuladores de granulocitos en estadios 3 o 4 en melanoma. Entonces miramos si este estudio es un estudio fase 3 aleatorizado abierto, en el cual se miraba que eran pacientes con melanomas irresecables en estadio 3, B, C y 4 con M1C. El objetivo primario de este estudio era la eficacia
el cual lo dividía en tasa de respuesta duradera, la tasa de respuesta objetiva, la respuesta completa y la seguridad, y como objetivo secundario la supervivencia global. Entonces, fue una relación 2-1, en cual 295 pacientes utilizaron talomugir y 141 los estimuladores de granulocitos. Pacientes fueron incluidos en este estudio, pues eran pacientes mayores de 18 años en estadio 3B, C o 4, el cual no eran quirúrgicos, que tuvieran más de una lesión cutánea, subcutánea o ganglionar, un buen estado funcional y los niveles de HL menores del límite superior, y también que fueran menos de 3 lesiones si hubiera lesión visceral o una lesión menor de 3 centímetros. Y los pacientes excluidos en este estudio para lesiones que ya se presentaban en pulmón o que tenían también lesión visceral y ganglionar. Entonces, a estos pacientes, pues más o menos fue una duración que se ponía cada semana en el lado de TB. Se fue más o menos, duró más o menos 23 semanas y el estimulador de granulocitos fue 10 semanas. Entonces fue un seguimiento de 49 meses y lo que miramos en la primera gráfica del lado izquierdo de la gráfica A, miramos que el tiempo de respuesta completa en estos pacientes duró 8.6 meses. Entonces se vio que tuvieron una respuesta completa y en la gráfica B se vio que los pacientes, pues en base al tiempo, pues mantuvo la respuesta completa, ya que a los 6, 18 meses, pues miramos que el porcentaje de estos pacientes fue de 88, 78% en la duración de la respuesta completa. En la gráfica C y la D, miramos la primera gráfica del lado izquierdo, miramos que la supervivencia general, supervivencia global, pero que fue el objetivo secundario, pues miramos que esta fue muy buena, el cual los pacientes que no habían tenido respuesta completa, pues la supervivencia pues fue menor en 20 meses, y en los que habían tenido respuesta completa, pues no alcanzó la media, pero a 5 años fue de un 88%. Y el periodo libre de recurrencia pues fue también mejor en los pacientes que habían tenido respuesta completa. A 3 años pues las respuestas, como vimos en la gráfica anterior, la B, se mantuvo en 72% a 3 años. Y la supervivencia libre de recurrencia pues se mantuvo aquí en estos pacientes y miramos que la probabilidad de recurrencia pues fue bastante en los pacientes que tuvieron respuesta completa, en el cual a los 36 meses pues todavía se miraba que un 72% pues mantenían esa supervivencia libre de progresión. Y este es el análisis de su grupo. Entonces, si miramos, fue a favor en lo que fue el TBEC. Entonces, si miramos que estos pacientes que fue una relación 2-1 respondieron mejor a los estadios 3B y 3B 4M1. Entonces, si miramos que si en base más avanzado estaba la enfermedad, pues menor respuesta tuvieron. Y también pues se vio la diferencia en los pacientes con estatus funcional, un ECOG de 1, pero la mayoría pues sí estuvo a favor en lo que el TB. Y lo que miramos en la gráfica F, pues miramos que la supervivencia global pues fue bastante en los pacientes. Miramos en la línea roja y en la línea azul, pues miramos la línea roja que es la TB y la línea azul que es el GMC. Y a 60 años, pues miramos que fue un 33% que estaban todavía vivos en estos pacientes, a comparación que las estimuladoras de granulocitos. Entonces, podemos concluir este estudio que, pues miramos que ahorita el cual más o menos fue de 8.6 meses y fue mejor en los pacientes con estadios 3B y 4M1A. Y vimos que estas pacientes pues, era una respuesta completa duradera y se asociaban también a una mejor supervivencia global. Ahora, siguiendo con las demás nuevas lesiones cutáneas, pues esto más opción primaria. Entonces, si miramos, la frecuencia es donde tuvieron la mastectomía. Entonces, si miramos la primera lesión, la primera imagen del lado izquierdo, pues miramos la paciente con
mastectomía, todas las lesiones cutáneas que tiene alrededor, que se va a la lesión primaria. Y también miramos en la segunda imagen del lado derecho, pues, cómo todas estas lesiones cutáneas, si miramos ya hasta la pérdida del pezón. Entonces, esa es la frecuencia en cáncer de mama. Y si miramos Que estamos perdiendo, Pedro. las imágenes, ya ¿continuó? Que casi no te escuchamos, se te fue el internet. Yo creo que es mi internet. Ahora sí. Va. Entonces, estaba mencionando que en frecuencia miramos que el 70% de recurrencia en mama va a estar en la cutáneas, va a tener lesiones cutáneas. Entonces, estas lesiones más frecuente en la lesión. Miramos que esta ya había recibido mastectomía y miramos todas esas lesiones cutáneas que se originaron en la mano izquierda, en el cual se extiende a la pared abdominal, al brazo izquierdo y toda la lesión en la espalda. Entonces, si miramos, ya hay lesiones también ulcerativas, en el cual pues es muy evidente en la primera imagen, y del lado derecho pues miramos también las lesiones, el cual pues toda la pérdida de la configuración, y se mira todo el pezón, pues ya se va perdiendo la anatomía en superior izquierda, donde ya también presenta lesiones ulcerativas con fibrina. Y en la figura de abajo, inferior izquierda, miramos que esta paciente pues ya tiene mastectomía, pero miramos que la presenta estas nuevas lesiones en el lado de la cicatrización. Entonces miramos la línea de la cicatrización, pues más. Y también el artículo es cuando tenemos un carcinoma inflamatorio, como en la última imagen del lado derecho de nuestra pantalla, pues también ya son lesiones en estadios metastásicos y las toma como lesiones cutáneas también. Y en menor frecuencia, pues tenemos los demás cánceres sólidos, el cual mencionaba que el pulmón era más o menos un 11%. Entonces, la presentación de nódulos, pues siempre hay que pensar en hacer una nueva biopsia, y esto se va a presentar de forma de nódulo. También muy rara vez, como vimos, los carcinomas de células claras pues van a metastasizar, y en esta imagen pues miramos que en el cuero cabelludo de este paciente hemos visto también como en los casos del INCAN, que metastasizó en lo que es la lengua. Entonces, todo esto son muy frecuentes, pero también habría que sospechar siempre y cuando el paciente haya sido tratado de un tumor primario. Entonces miramos estas nuevas imágenes también, en el cual la presencia también de recurrencia piel son los linfomas. Entonces miramos que estos linfomas pues se van a presentar también en piel, como miramos en la primera imagen del lado izquierdo, en la que es la pierna, a nivel del cuero cabelludo, y también lo que es exantemas que va a presentar también los pacientes con linfoma. Como en este paciente se mira que ya son lesiones ulcerativas, el cual se presenta del lado del brazo izquierdo del paciente. Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o comentario.